Y le agradecemos al Señor por el privilegio que nos concede en esta noche de abrir su palabra y concentrarnos en una verdad vital. Escuchen, el hecho de que el Señor ha hecho posible que podamos entender su palabra nos hace responsables de obedecerla. En otras palabras, la claridad de las Escrituras exige que obedezcamos las Escrituras. La claridad de las Escrituras exige que obedezcamos las Escrituras. Esto lo vemos en Deuteronomio 30, versículos 11 al 20. Deuteronomio 30, versículos 11 al 20. El título de nuestro estudio en esta noche es Claridad que exige obediencia. Claridad que exige obediencia. Ahora recordemos que en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio, el Señor nos ha dado una historia de Israel, desde su pasado hasta su presente en ese momento y su futuro. Y futuro en el momento que ellos escucharon esto por primera vez. Futuro incluso en nuestro día, ciertas partes como lo explicamos la semana pasada. Y todo esto el Señor se los dijo con la meta de exhortarlos a obedecerlo. Y recordarán que desde que iniciamos nuestro estudio de Deuteronomio capítulos 29 y 30, hemos dicho que aquí en estos dos capítulos encontramos 3 épocas de Israel que te motivan a obedecer. 3 épocas de Israel que te motivan a obedecer. En primer lugar, vimos el pasado de Israel, allá en Deuteronomio 29, versículos 1 al 8. En segundo lugar, vimos el presente de Israel desde su perspectiva, ya dijimos, allá en Deuteronomio 29, versículos 9 al 29. Y en tercer lugar, encontramos el futuro de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 30. La semana pasada estudiamos los versículos 1 al 10 de Deuteronomio capítulo 30. Regresamos en esta noche a retomar nuestro estudio de este capítulo 30 y entramos al versículo 11. Deuteronomio 30, vamos a leer desde el versículo 1 para recordar algo de lo que estudiamos la semana pasada y vamos a seguirnos hasta el versículo 20 para tener fresco el pasaje que planeamos estudiar en esta noche. Deuteronomio 30, vamos a leer todo el capítulo comenzando en el versículo 1. Dice así, Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley.
cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Un texto potente, como podemos ver, concluye con una afirmación muy importante. Y aquí en Deuteronomio 30, versículos 11 al 20, encontramos la exhortación final de este tercer sermón. Realmente el Señor los exhortó a obedecerle en el resto del libro, pero aquí en particular, recuerden, los capítulos 29 y 30 constituyen el tercer sermón del libro de Deuteronomio. Recuerden que el libro de Deuteronomio está constituido primordialmente, está formado primordialmente por 3 sermones que Moisés le predicó a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Aquí alrededor del año 1405 antes de Cristo vimos el primer sermón prácticamente ahí desde el capítulo 1, 5 hasta el final del capítulo 4. Después el segundo sermón, que fue el más largo, desde el final del capítulo 4 hasta el capítulo 28. Y ahora aquí el capítulo 29 y 30 nos presenta el tercer y último sermón. Y como un buen sermón en términos prácticos, en términos de homilética, en términos de presentar la palabra de Dios y llamar a la gente a aplicarla, cierra Moisés este sermón, claro, inspirado por el Espíritu Santo, por eso lo escribió aquí. Este es el escrito inspirado. En los versículos 11 al 20, llamándolos a obedecer. Y realmente podemos ver esta sección de Deuteronomio 30, versículos 11 al 20, aunque ese es el cierre de ese tercer sermón, en un sentido establece el tono para el resto del libro, porque el resto del libro, capítulo 31 en adelante hasta el 34, el Señor se concentra en exhortar a Israel a obedecerlo, a obedecer su palabra. Pero vean el versículo 11, veamos a detalle esta última sección del capítulo 30, Deuteronomio 30, versículo 11. Porque, aquí viene una aclaración en los versículos 11 al 14. ¿Por qué dijo eso? Porque, vean de nuevo el 9, Deuteronomio 39, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo?
¿Cuándo va a disfrutar Israel ese bien físico, material, que era parte del pacto mosaico, de la ley, ese pacto bajo el cual estaban aquí? ¿Cuándo? 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando el Señor en el futuro, versículo 6, circuncide su corazón, esto significa los haga nacer de nuevo, entonces van a tener la capacidad de amar a Jehová su Dios, versículo 6, con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que entonces, versículos 9 y 10, demuestren ese amor obedeciendo su palabra, y entonces, según este texto, disfrutarían de las bendiciones del pacto mosaico. Ahora, en el versículo 11, digamos que el Espíritu Santo se adelanta, por así decirlo, a alguien que pudiera decir, oye, bueno, me queda claro cuál es la manera como israelita de disfrutar de la bendición del Señor. Entiendo que debo amarlo, debo convertirme, pero oye, no sé si esto está tan claro, no sé si entiendo bien. Ahí es a donde va el versículo 11 al versículo 16. Aquí va a explicar que lo que el Señor les dijo a través de Moisés es claro y accesible. Es claro y accesible y por lo tanto los hacía responsables. Esa es la idea aquí, hermanos. Otra vez es como cuando tú como papá le das un mandato, una instrucción a tu hijo y no eres claro, y después tu hijo desobedece y tu hijo se defiende y dice, papá, es que no te entendí. Si no fuiste claro, tienes razón, ¿no es cierto? O igual en el trabajo, te dan una instrucción tu jefe y no le entendiste bien al jefe, hiciste lo que te pidió según tú y luego el jefe te regaña y entonces te das cuenta de que no entendiste. Entonces, en un sentido, el dar una instrucción no clara justifica la desobediencia. Y eso es lo que el Señor dice, no hay lugar para eso. Lo que yo les estoy mandando es claro. Tan claro que si desobedecen, solo hay un responsable en la desobediencia, ustedes. No me pueden culpar a mí, por así decirlo, como si dijera el Señor, a mí no me pueden culpar. Si ustedes pecan, no me culpen, no se justifiquen de que, hombre, Señor, es que no entendimos, por eso pecamos. Es que no fuiste claro, Señor. No, el Señor dijo no, es claro y por lo tanto eso exige su obediencia y por lo tanto los hace responsables. Son responsables, no hay justificación. Vean cómo se los dijo, versículo 11, aquí viene una aclaración, porque este mandamiento aquí se refiere al libro de Deuteronomio. ¿Cómo lo sabemos? Por el resto del versículo 11, vean el texto. Porque, recuerden, 9, 10, obedece, ama y vas a disfrutar de bendición. Y el Señor les va a decir ahora a partir del 11, por cierto, esto es claro lo que te acabo de decir, es accesible. No hay razón por la que no obedezcas, es la idea. Porque ahí lo tienes, no hay razón para que desobedezcas. Versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Este mandamiento ahí se refiere, ya dijimos, al libro de Deuteronomio, que yo te ordeno hoy, Señor, obvio, a través de Moisés, hoy en ese día exacto en el que les dijo esto, ese mandamiento resumido otra vez, el libro de Deuteronomio aquí resumido en la palabra mandamiento, el libro de Deuteronomio no es, versículo 11, demasiado difícil para ti ni está lejos. En otras palabras, como alguien dijo, escuchen, es claro y accesible. Es claro y accesible, escuchen, recuerden lo que viene antes, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. En otras palabras, es claro y accesible cuando Dios te da la capacidad de arrepentirte, como lo vimos en el versículo 6. Pero aún así,
Si Dios, versículo 6, no ha circuncidado tu corazón, el énfasis del texto es que no podían decir, Dios, es que tú no has circuncidado mi corazón, no me has hecho nacer de nuevo y por lo tanto no te puedo obedecer. Observen que Dios no les da esa opción, les dice al contrario. Versículo 6, véanlo de nuevo, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Versículo 10, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, ¿ven la responsabilidad ahí? Tú te tienes que arrepentir, Israel. Solo Dios te puede dar la capacidad de arrepentirte. Es correcto, es la obra de Dios. Pero, mucha atención, el acto soberano de Dios al regenerar a un pecador jamás puede ser usado como una excusa para pecar. El acto, la prerrogativa divina de Dios para hacer nacer de nuevo a un muerto espiritual, jamás lo puede usar el muerto para justificar su pecado. Jamás. Es plenamente responsable. Es el énfasis por toda la Biblia. El mismo Juan, capítulo 3, es necesario que nazcas de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, les dije, ¿recuerdan? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Esto es, así como no puedes controlar el viento, no puedes controlar a quién, dónde, cuándo el Señor hace nacer de nuevo. Y al mismo tiempo el Señor ahí, versículos después, les dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue ahí en Juan 3, habiéndoles hablado del nuevo nacimiento al principio del capítulo y de que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, Juan 3, y sigue hablando ahí en Juan 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Y cierra en Juan 3, recuerdan allá por el 36, el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ahí está lo mismo en un sentido que vemos en Deuteronomio. La obra soberana de Dios en la regeneración jamás es justificación para que el incrédulo justifique su pecado. La obra soberana de Dios en el nuevo nacimiento jamás la puede usar el incrédulo para justificar su pecado, para evadir su responsabilidad. Entonces, si ellos no respondían a la ley, el problema no era la ley de Dios ni Dios. Ellos eran por amar su pecado. De nuevo, hermanos, cuando un incrédulo no quiere responder al Evangelio en nuestra época, el problema no está en el Evangelio, sino en el pecador. Cuando un incrédulo ha escuchado el Evangelio y no quiere someterse al Señor y su palabra, no es porque la palabra de Dios es confusa o porque no la tiene a su alcance. En las palabras del versículo 11, no es porque es demasiado difícil de entender en términos de responsabilidad para él, ni está lejos, no. Cuando un incrédulo ha escuchado el Evangelio y se rehúsa a creer en el Evangelio, no es porque la palabra es confusa, porque no está a su alcance, sino porque ama su pecado. Porque prefiere aferrarse a su pecado que dejar su pecado. Incluso un incrédulo, escuchen, como nos llega a pasar con incrédulos que están familiarizados, han leído algo, han estudiado algo, han escuchado algo de la soberanía de Dios, han oído algo de lo que acabamos de hablar, de la regeneración, de que es la obra soberana de Dios unilateral, que Dios regenere a alguien, lo haga nacer de nuevo, y un incrédulo puede llegar a atreverse, seguros lo han llegado a conocer, alguno así, que dice, bueno, no soy salvo porque Dios no me ha hecho nacer de nuevo, por lo tanto es culpa de Dios. No me he arrepentido porque Dios no me ha regenerado. No, hermanos, esa es una excusa para seguir aferrado a su pecado. Esa es una excusa perversa, blasfema. Tomar la soberanía de Dios, la obra sagrada, perfecta, bendita de Dios en la salvación, en la regeneración, y usar eso como una excusa
para no arrepentirse y creer, eso muestra una mente reprobada, una manera de pensar torcida, que está tomando las verdades santas, perfectas de la palabra de Dios, las perfecciones gloriosas del Señor, y torcerlas para decir, es culpa de Dios que yo no creo. Así que, hermanos, no se intimiden cuando están con algún pariente, algún amigo, y saben algo del cristianismo y les presenta esta justificación y acusan a Dios porque ellos no se han arrepentido. No tienen excusa. Romanos 1:20. El que rechaza al Señor no tiene excusa. Y lo vemos en este texto, lo vemos en toda la Biblia. Ya lo dijimos, Juan 3:19 y 20. El que no se arrepiente, el que no cree en Jesucristo para salvación, no puede culpar a Dios de que Dios no lo ha hecho nacer de nuevo. El único que tiene la culpa es Él. Esta es la condenación de nuevo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prefirieron mantenerse esclavos al pecado. Prefirieron amar los deleites temporales del pecado que dejar el pecado y someterse al Señor. Y vean, en los versículos 12 al 14, Moisés explica lo que dijo en el 11. Vean el 11 de nuevo. Él dice aquí, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo, en el 12, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Respuesta, nadie. Nadie. El Señor reveló su palabra a Israel para que la oyera. Así fue. Cuando les dio la ley en el Sinaí, como lo vimos en Deuteronomio 4:36, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Deuteronomio 4:36. En otras palabras, escuchen, Dios reveló su palabra para que la entendieran. Ese es el punto aquí del 11 y 12. Dios reveló su palabra para que la entendieran. Por eso, escuchen, si ellos no obedecían la palabra, no era porque la palabra era confusa, sino porque ellos no querían someterse a la palabra. Y vean en el versículo 13, le siguió explicando a Israel que la revelación de Dios es clara y accesible. Sigue explicando el versículo 11 y dice en el 13, está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos o lo hagamos. La respuesta otra vez es nadie. La idea aquí es que la revelación del Señor en Deuteronomio no estaba en un lugar lejano y tenían que ir por ella, porque, versículo 14, muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Vean el énfasis en el propósito, para que el Señor reveló su palabra. ¿Por qué el Señor la reveló? Versículo 11, de manera clara y accesible. ¿Para qué? Versículo 13, para que la cumplamos. Para que, versículo 14, para que la cumplas. En otras palabras, haber escuchado el libro de Deuteronomio, que era claro y accesible. El libro de Deuteronomio, versículo 14, estaba en su boca y en su corazón. Corazón, recuerden, aquí se refiere a la mente. Habían escuchado el libro de Deuteronomio, que era claro y accesible, y por eso, versículo 14, cuando dice, porque muy cerca de ti está la palabra, aquí se refiere al libro de Deuteronomio. La palabra está, versículo 14, en tu boca y en tu corazón, está en tu mente. ¿Para qué? Para que, versículo 14, la cumplas. Por lo tanto, no tenían excusa para no obedecer el libro de Deuteronomio. Este es un texto muy importante. Aquí en Deuteronomio 30, 11 al 14, entonces, Moisés le explicó a Israel que la revelación de Dios es clara y accesible y por lo tanto eran responsables de someterse a ella. Ese es el punto aquí. La claridad
la accesibilidad de la revelación del Señor en el libro de Deuteronomio para esta generación de israelitas, en primer lugar, los hacía que no tuvieran excusa si desobedecían. No tenían excusa. Ahora es probable que después de leer este texto del 11 al 14, les venga a la mente, oigan, yo he visto eso en algún otro lugar, en la Biblia, y es correcto. Está ahí adelante en Romanos 10. Vean cómo lo usó el Espíritu de Dios a través de Pablo, allá en Romanos, capítulo 10. Pablo aplicó ese pasaje acá en Romanos 10 al Señor Jesucristo. Romanos 10, en esta sección de Romanos, recordarán, de los capítulos 9, 10 y 11, el Señor a través de Pablo está hablando de la salvación de Israel, de la justificación de la nación de Israel. Y aquí en Romanos 10, después de hablar de la justicia que se basa en la ley, aquí en Romanos 10:6 vemos el otro tipo de justicia que se basa en la fe, en los versículos 6 al 13. Y vean Romanos 10:6. Dice así: pero la justicia que es por la fe dice así. Ahora, a partir de aquí en Romanos 10:6 al 8, Pablo repite o cita Deuteronomio 30, 12 al 14. Y aquí aplica Deuteronomio 30, 12 al 14 para mostrar que el mensaje de salvación por la fe en Cristo está disponible para todos y que no se necesita un esfuerzo imposible de realizar para encontrar a Cristo. Vean cómo lo aplicó, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas en el 8, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, lo que era imposible para el hombre, el Señor lo hizo posible al hacer el Evangelio disponible para todos. Solo Él pudo haber encarnado, solo Él pudo haber vivido una vida perfecta, haber muerto un sacrificio perfecto, haber resucitado. Por eso, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil. Algunos nos acusan por predicar un evangelio fácil en el sentido de que, oye, así de fácil. Uno nada más se arrepiente de su pecado y cree nada más. No tengo que hacer nada más. Cristo ya lo hizo todo. Desde un punto de vista, sí, desde el punto de vista del que quiere ganarse la salvación por obras, es demasiado simple eso, ¿no? Hasta ofende su soberbia. ¿Cómo es posible, no? Pero hermanos, vamos a decirlo así, esa facilidad que podemos llegar a interpretar desde cierto punto de vista es una muestra de la claridad, la capacidad del Señor para poder hacer que esto sea accesible, disponible, para que el pecador se arrepienta. Y escuchen, esto hace que el pecador sea culpable. Si el pecador no viene a Él, es por su culpa y nada más. Vamos a decirlo así, Dios ha hecho en términos de que el pecador no puede justificar en nada, no puede encontrar ninguna excusa para decir, es que yo no creo porque es tu culpa, Señor, porque no fuiste claro. No hay manera en la que el pecador impenitente pueda culpar a Dios de algo. Ese es el punto. ¿Lo ven? Porque Dios lo ha hecho accesible, porque Dios lo ha hecho claro. De tal manera que si el pecador se rehúsa a venir a Cristo, según Romanos 10, es por su culpa y nadie más. Digamos que Dios nos desarma, porque presenta su evangelio de manera accesible y de manera clara. Es lo mismo con los israelitas en Deuteronomio 30. Los desarmó. No podían
decir pero no hay peros, no hay peros. El único pero es que no quieres dejar tu pecado. Ese es el único pero. Y por lo tanto, tú eres el único responsable si no vienes a Cristo. Y hermanos, esto es muy importante evangelizando a nuestros hijos, por ejemplo, nietos o seres queridos que se rehúsan a venir a Cristo y nos presentan muchas veces argumento tras argumento y luego nos marean y hasta nos sentimos tontos y hasta empezamos a dudar a lo mejor. Hermanos, la palabra de Dios es clara. No teman. Si alguien ha oído el Evangelio y no quiere venir a Cristo es porque ama su pecado. Punto. Es que cuando yo era chiquito me hicieron esto. ¿Cómo Dios lo permitió? Esa es una excusa. Es que ¿cómo es posible que Dios permita que muera tanta gente que no debe morir? Esa es otra excusa. Es que ¿cómo es posible que haya pastores que predican la palabra y han robado y han cometido adulterio? Esa es otra excusa. Dios va a tratar con cada uno de los que peque. Muy importante esto, hermanos. Muy importante. Es que la Biblia, y luego no faltan ahí los que se sienten doctores en filosofía, o lo son a lo mejor, ¿no? Entre los incrédulos y nos avientan ahí coloquialmente hablando en términos teológicos mexicanos, nos avientan un choro mareador. Ya no saben ni por dónde empezaron ni a dónde van. Son como el viento ahí en Juan 3, no saben, el viento sopla de donde quiere y no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es a veces algunos de los argumentos de unos. Ya te marean, no sabes de dónde viene ni a dónde va. No, hermanos, no nos intimidemos. Aquí está la palabra, así de simple, así de clara. Entonces, de regreso a Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, el punto de que la ley es clara y accesible nos lleva a esta verdad clave que hemos estado amartillando desde hace unos minutos. Y esta es una verdad muy, muy importante acerca de la palabra de Dios. Escuchen, como lo dijo un escritor, la revelación de la palabra de Dios implica que es clara. La revelación, por definición, escuchen, es aquello que es claro porque es revelado. Expliquemos esto. Igual que Israel, Dios nos dio su palabra porque quiere que la entendamos y nos sometamos a ella. El hecho de que Dios haya revelado su palabra quiere decir que Él quiere que la entendamos y nos sometamos a ella. Claro, hay algunas partes difíciles de entender, como dijo Pedro en 2 de Pedro 3, pero no olvidemos que la palabra de Dios es clara. Dios la reveló para que gente común y corriente la entendiera y se sometiera a ella, comenzando con Israel aquí en Deuteronomio. Piénsenlo nada más. Aquí en este momento, ¿quién oyó esto por primera vez allí en el desierto, al otro lado del Jordán? ¿Quiénes fueron esas personas a quienes les habló Israel aquí? ¿Habían ido a la primaria? ¿Habían ido a la secundaria? ¿Eran doctores en teología y filosofía los que oyeron esto? No, eran israelitas que habían crecido en la esclavitud y en el desierto 40 años. Esta es una gran ilustración de que Dios nos dio su palabra para que la entendamos. No dijo, bueno, miren, primero necesitan 2 licenciaturas, 2 maestrías y 3 doctorados y luego ya hablamos. Moisés habla acá. Espérate, Moisés, necesitan unos añitos para terminar, para recibirse, acabar su carrera y luego les dice, ahorita no les hables, Moisés, porque no entienden. No han ido a la escuela. No, hermanos, no. La palabra de Dios es clara. Dios la reveló para que gente común y corriente la entendiera, se sometiera a ella, comenzando con Israel aquí, para efectos de nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, incluso el libro de Apocalipsis, por definición. ¿Cómo abre ese libro? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. El apocalipsis en griego, eso es lo que quiere decir, la revelación de Jesucristo. Dios reveló el libro de Apocalipsis para que las 7 iglesias de Asia lo entendieran y fueran alentadas por el libro. Dios no reveló el libro de Apocalipsis ni ninguna otra parte de la palabra de Dios para ocultar
Dios no nos dio su palabra para ocultar verdades que están aquí reveladas. Dios no nos dio su palabra para confundirnos. Es un error pensar que Dios nos dio su palabra para confundirnos, para jugar a las escondidillas o para que solo los que tienen preparación académica lo entiendan. No. Dios reveló su palabra, no la ocultó. Este es el punto, hermanos. Resumiendo lo que hemos dicho en los últimos minutos, Dios reveló, no ocultó. Revelar es lo opuesto de ocultar. Dios reveló, no encubrió. ¿Se dan cuenta? Dios reveló, Dios dio a conocer, no ocultó, no encubrió. Ahora, como fue escrita hace muchos años, en otra época y en otro idioma o idiomas, necesitamos libros que nos ayuden a entender ese idioma y época para entender lo que el Espíritu Santo quiso que entendieran las personas a las que originalmente les escribió. Y por eso estudiamos en dependencia del Espíritu Santo, le pedimos entendimiento. Pero la palabra de Dios es clara. Es lo que en teología se llama la perspicuidad de la Escritura. La perspicuidad de la Escritura. Este pasaje es un excelente ejemplo de esto. Entonces, el Señor le reveló Deuteronomio a estos israelitas y, obvio, a generaciones subsecuentes, para que todo Israel lo oyera, lo obedeciera. Y de nuevo, hermanos, así es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios la reveló para que todo ser humano la entienda y se someta a ella en últimas. Y escuchen, es debido a esa claridad en la que Dios ha revelado su palabra que todo ser humano es responsable de someterse a ella. Nadie tiene excusa, como dice Romanos 1. Nadie tiene excusa para aferrarse a su pecado. Piensen, ahí en Romanos 1 dice que nadie tiene excusa para aferrarse a su pecado. Ahí en Romanos 1 está hablando de la revelación de Dios en la creación. Si esto lo dice la revelación general en Romanos 1, dice, no tienen excusa para pecar porque Dios ha revelado algo de sí, de sus perfecciones. En Romanos 1 dice en la creación, si esto lo dice de que Dios ha revelado de manera general algo de él en la creación y la conciencia del hombre, Romanos 2, ¿cuánto menos tiene excusa el hombre con su palabra inspirada y sin errores? Y vean, hermanos, cómo Moisés concluye este sermón aquí en Deuteronomio 30, con un llamado a obedecer lo que el Señor les mandó y con una advertencia si no lo hacían. Vean ustedes la mente perfecta del Señor. Aquí en los versículos 11 al 14 los desarmó, diciéndoles, mira, no se te ocurra pensar que puedes excusar tu pecado, que puedes echarle la culpa a que es vago lo que Dios dijo, a que es confuso lo que Dios dijo, a que no tienes acceso a lo que Dios dijo y por eso pecas. No se te ocurra justificar tu pecado diciendo que, bueno, es que no tengo acceso, es que no es accesible. No, ya les dijo, no, es claro, es accesible. Por eso no tienes excusa y por eso versículo 15, mira, 15, yo he puesto delante de ti hoy. ¿Cuándo es el hoy? De nuevo, ese momento exacto en el que Moisés les predicó este sermón, como vimos desde el 1, 3 al 5. Entonces, versículo 15, Moisés les dijo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Esa es la bendición que Dios les daría si ellos obedecían, como lo vimos en Deuteronomio 28, la primera parte del capítulo. Y por otro lado, versículo 15, la muerte y el mal. Esta es la maldición que Dios les daría si desobedecían. Y realmente la vida y el bien, la muerte y el mal, resume las bendiciones y maldiciones que vimos, recuerdan a detalle en Deuteronomio capítulo 28. Y aquí les recuerda cómo podían disfrutar de la vida y el bien, versículo 16. Porque yo te mando y que ames a Jehová tu Dios. Una pausa. Y hermanos, recuerden, este tema es central en Deuteronomio. Central, es primordial, es prominente. ¿Qué significa amar a Dios?
Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario volverlo a decir. Creemos definirlo otra vez, como alguien dijo, esto significa que valoras a Dios sobre todo lo demás. Amar a Dios significa que lo valoras sobre todo lo demás. Esta es una devoción exclusiva que escoge a Dios sobre todo lo demás y hace que todo gire en torno al Señor. Esto lo vimos desde Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, ¿recuerdan? El Shema. Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Esto es, vas a valorarlo sobre todo lo demás. Vas a tener una devoción exclusiva que lo escoge sobre todo lo demás. Haces que todo gire en torno al Señor. Alguien usa la ilustración, creemos que es útil, limitada, pero nos da una idea de lo que es amar a Dios. Es como el amor de un marido hacia su mujer, una mujer hacia su marido. De nuevo, guardadas sus proporciones de ilustración, pero cuando uno se casa, lo que hace es que valora a su cónyuge sobre todas las demás personas, incluyendo al papá y a la mamá de los cónyuges. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tiene una devoción exclusiva que escoge al cónyuge sobre cualquier otra persona, incluso sobre los hijos, y hace que todo gire en torno a su cónyuge. Obviamente sin pecar, sin caer en colocarlo por encima de Dios. Ahí tienen ustedes, hermanos, un prematrimonial, matrimonial y postmatrimonial. Vean la maravilla de la palabra de Dios. ¿Quieres tú estar cultivando el matrimonio que honre a Dios y que esté lleno de gozo? Haz que todo en tu vida gire en torno a tu cónyuge, sin pecar, después del Señor. Ahí está. Vas a evitar muchos problemas. Claro, se oye muy fácil, claro, es simple entenderlo. ¿Por qué es tan difícil? Por nuestro pecado, nuestra soberbia. Porque preferimos hacer que todo gire en torno a ¿quién? No al Señor. Será fabuloso. Si amáramos al Señor, por cierto, como debemos, amaríamos a nuestro cónyuge como debemos y a los demás, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos problemas con nuestro cónyuge y nuestros hijos y con otros? Porque esa es la inclinación pecaminosa. Tenemos la inclinación a que gire la vida en torno a mí. Por eso el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es un mandato amarte a ti mismo, ya te amas. ¿Quieres una ilustración de cómo amar a tu prójimo? Como a ti mismo. Como te preocupas por ti, así preocúpate por otros. Eso es amar a otros. Si hiciéramos eso, no pecaremos contra otros, como dijo Pablo en Romanos 13, ¿no es cierto? No robaríamos, no codiciaríamos a otros ni la propiedad de otros, no mataríamos. Entonces vean versículo 16, cómo podrán disfrutar de la vida y el bien. 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y vean cómo se vería ese amor a Dios, cómo se vería ese valorarlo sobre todo lo demás, cómo se vería en la práctica que su vida girara en torno al Señor. Recuerden, amar a Dios se puede definir como hacer que tu vida gire en torno a Dios. ¿Cómo se manifiesta que tu vida está girando en torno al Señor? Versículo 16, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Esto habla de una obediencia detallada. ¿Cómo iban a saber esos israelitas si amaban al Señor? ¿Cómo iban a saber esos israelitas que valoraban al Señor sobre todo lo demás? Que tenían una devoción exclusiva que escogía a Dios sobre todo lo demás. ¿Cómo iban a saber que hacían que todo en su vida girara en torno al Señor? Porque iban a obedecer de manera detallada. Eso es lo que significa el texto. ¿Y para qué el Señor les dijo esto? ¿Para qué? Porque lo necesitaba el Señor. Porque decían, tengan compasión de mí, ámenme, ay de mí. Obvio, eso es blasfemo. No, hermanos, recuerden, como cantábamos el domingo en la noche, un himno hermoso, antes de los bautismos, los que estuvieron ahí o los oyeron. Él no necesita nada y nosotros no le podemos dar nada. Qué maravilla, esa es la realidad. Él no necesita nada y nosotros no le podemos ofrecer nada. Lo único que le podemos ofrecer es que pecado. Eso es todo. Qué maravilla que nos ama, ¿no es cierto? Qué maravilla. Entonces, vean, el Señor, en un sentido,
en términos de su suficiencia perfecta, no necesitaba nada de Israel, no necesita nada de nadie. Pero vean su amor. ¿Para qué les dijo esto el Señor? Para bendición de ellos, bajo el pacto mosaico. Por eso les dijo, versículo 16, para que vivas. Y esto quiere decir no solo en años, sino en disfrutar de la bendición física del Señor. Y continúa en el 16, y seas multiplicado. Multiplicado. ¿Dónde hemos visto eso antes? Esta bendición se solapa con el pacto abrámico que encontramos en Génesis 15. La promesa en Génesis 12, tierra, nación, bendición. Y continúa al final, vean, del 16. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. De nuevo, ellos disfrutarían de una vida bendecida si amaban al Señor. Ese amor lo demostrarían en obedecerlo. Y de nuevo, hermanos, esto nos recuerda, mucha atención, que el Señor quería tener una relación de amor con ellos. Estos mandamientos les enseñaban cómo expresar su amor al Señor y cómo disfrutar del Señor. Y otra vez, esto nos recuerda que el Señor jamás dio la ley como un medio de salvación, como una lista de requisitos que si cumplían, entonces se hacían acreedores de la salvación. No, el Señor les dio la ley para que supieran cómo expresarle su amor a Él y para que supieran cómo disfrutar de la bendición de Él. ¡Qué maravilla! Vean el amor del Señor. Vean el amor del Señor. Y de nuevo, esto fue para ellos, pero estas verdades fuera de las bendiciones materiales se aplican a nosotros, porque el Señor nos manda a amarlo, a quien amáis sin haberle visto. Amamos a Cristo, 1 Pedro 1:8. Cuando amamos a Cristo, Él va a ser la persona que más nos importa en la vida, el que más nos preocupe agradar. Vamos a hacer que nuestra vida gire en torno a Él y se va a demostrar ese amor a Cristo en un esfuerzo por obedecer su palabra a fondo, a detalle, y por ser la iglesia y no Israel bajo el antiguo pacto. Aunque el Señor no nos promete bendiciones físicas, sí disfrutaremos de la bendición del fruto del Espíritu en nuestra vida y en términos materiales, lo que Él en su soberanía, en su gracia soberana nos quiera dar. Pero aquí viene lo opuesto y estamos ya terminando, versículo 17. Ven esta advertencia y el énfasis en su responsabilidad. Después de esas verdades gloriosas que los deberían haber motivado a obedecer, versículo 17, advertencia. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, vean el texto, esto indica que sería su culpa, no serían víctimas. Si tú te dejares extraviar y te inclinares, o se puede traducir adorares, a dioses ajenos y les sirvieres, si ellos dejaban que su corazón se apartara del Señor y desobedecían al Señor, terminarían sirviendo ídolos y vean lo que el Señor haría, versículo 18. Yo os protesto hoy, de nuevo ese hoy, es ese día cuando oyeron esto por primera vez, escuchen 18, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. Esto es enfático en el hebreo. La idea es que con toda certeza vas a perecer. No existe duda de que vas a perecer. Y por eso concluye el 18. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. En otras palabras, les dijo versículo 17, si tú te dejas extraviar, si tu corazón se aparte, recuerden otra vez, el problema empieza en el corazón, lo vimos a fondo. Lo externo es el final de un proceso interno, Santiago 1. Si ellos en su corazón, sus deseos, si ellos no se preocupaban porque el Señor fuera la persona más importante en su vida, si ellos no cuidaban su mente, sus deseos, su corazón y se dejaban extraviar, entonces, hermanos, era una sentencia de muerte. Era una decisión letal, prácticamente es lo que les dijo. Y vean, versículo 19. Aquí vean cómo Moisés les habló de una manera formal, estableciendo esto de manera legal.
Y aquí usó la creación como testigo permanente para ellos del antiguo pacto que habían escuchado. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Aquí los cielos y la tierra son presentados como personas. Esta es una manera figurada de hablar, como personas que estarán con Israel durante toda su vida. Versículo 19, vean que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Aquí están de nuevo bendiciones y maldiciones resumidas. Y aquí está la exhortación al final del 19. Escoge, aquí es en singular. Tú, de manera individual, tú, de manera personal israelita, escoge. Cada uno de ellos debía hacer esto. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esto se aplicaba a ellos y a sus descendientes. De hecho, esta es la misma frase del 36, su descendencia, como dice el 36, serán regenerados por el Señor en el futuro, pero aquí está enfatizando su responsabilidad. Y otra vez, hermanos, vean este principio, la doctrina de la responsabilidad individual, que ya hemos explorado a fondo, solo recordándoles la importancia de que no importa lo que haga alguien más, tú, yo, cada ser humano es responsable delante de Dios sin importar el pecado de los demás. Y vean, versículo 20 concluye cómo se vería si ellos escogían la vida del 19, versículo 20, amando a Jehová tu Dios. De nuevo, dándole la prioridad sobre todo, atendiendo, quiere decir escuchando a su voz, y siguiéndole, se puede traducir mejor, aferrándote a Él, porque Él es vida para ti, o se puede traducir, esta es tu vida y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esa era su responsabilidad. No tenían excusa. Y es lo mismo contigo. Es lo mismo contigo y conmigo. El Señor fue al fondo. ¿Cómo? Versículo 20, amando a Jehová tu Dios. Y es lo mismo para nosotros. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Tú vas a ir al infierno si no amas al Señor Jesucristo. Si te rehusas a arrepentirte y creer en Él. Si te rehusas dejar tu amor por ti y no te rindes para amarlo a Él. En términos de responsabilidad, no amar al Señor Jesucristo te hace acreedor del infierno eterno. Eso es 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces, la raíz de nuestros problemas es nuestra relación con el Señor, es nuestra falta de amor o nuestro amor lo resuelve. De nuevo, y no es porque nosotros lo producimos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él fue el que tomó la iniciativa, solo Él puede darnos este amor por Él, pero en términos de responsabilidad, tenemos la responsabilidad de venir a Él como el publicano en Lucas 18, Señor, Dios sé propicio a mi pecador. De decir, Señor, yo no te puedo amar así. Dame un corazón que te ame. Quiero dejar mi pecado. Quiero que tú me des la capacidad, en base a los méritos de Cristo, de poder amarte así. Y ya, una vez que el Señor nos hace nacer de nuevo, nos da ese anhelo por amarlo y aún todavía, debido a que estamos en este cuerpo de pecado, todavía con deseos pecaminosos, nuestro amor por Él no va a ser perfecto, pero esa es la constante en nuestra vida. Es un amor genuino que se duele por deshonrar a nuestro amado Señor y lo que más le deleita es que Él sea honrado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este texto tan rico, estas verdades tan importantes que hemos tocado en esta noche. Ayúdanos, Padre, a entenderlas. Reconocemos que aún como tus hijos, aunque es por lo que tú has hecho en nosotros, es porque tú nos has circuncidado el corazón, usando las palabras de Deuteronomio. Es solo por eso que te amamos, es solo por eso que aborrecemos nuestro pecado y anhelamos demostrar nuestro amor a ti, obedeciéndote de manera detallada, meticulosa.
pero nos entristece y confesamos, Señor, lo corto que quedamos de vivir eso en la práctica. Pero al mismo tiempo te agradecemos porque ese anhelo, esa constante de desear, de anhelar, de ver que por tu gracia podemos decirle no al pecado, nos anima porque eso nos muestra que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero oramos por aquellos, Señor, que en esta noche no te conocen, que les concedas entender su culpabilidad, su pecado, que los lleves, Padre, a entender, a que queden desarmados como buscaste hacerlo aquí con Israel, para que entiendan que no tienen excusa. No pueden culpar a nadie por su incredulidad, por su pecado. Y danos sabiduría, Señor, al tratar con aquellos, conforme evangelizamos, que quieren justificarse. Y también si alguno de nosotros en este momento, aún como creyentes, estamos teniendo dificultades con este asunto de la responsabilidad individual y culpando a alguien que no seamos nosotros por nuestro pecado, ayúdanos a verlo para que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado a ti. Para tu gloria. Amén.